Excelente, estamos entonces esta noche nuevamente en las charlas de Equiria y el día de hoy vamos a conversar un poco respecto a el tarot. Me presento, soy Kiras y estoy aquí con mis colegas. Adelante, pueden presentarse, todo suyo el micrófono. Yo soy Perión y bueno, espero que fluya y que salgan. No traigo nada preparado realmente más que mi experiencia, mis años con el tarot. Creo que se le cayó el Discord a Milo. ¿Puede ser? ¿O está ahí? Yo lo veo conectado, pero no sé si está presente. Ya volví, No, no porque que ahí está. se me había salido del Discord. Me mandaron a dar. Coménteme que no pude escuchar porque me estaba reconectando, Aún colegas. nos estamos presentando, Milo. Si querés, presentate para el video, para la grabación y ya. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sarsamalek y estábamos acá dando esta charla y exploración sobre el arte del tarot, qué simboliza, qué estructura tiene y cómo este arte nos muestra parte de nuestra psique y conciencia. Un placer estar con ustedes. Igualmente, Milo. Gracias a ustedes. Bueno, ¿con qué Bueno, tema empezamos o quieren poner algo sobre la mesa? pues yo diríamos como que con la estructura, hablamos un poquito de la estructura que tiene el tarot o empezamos con lo de la historia. Y si quieren para dar un poco de continuidad, ¿no? Para ver cómo fue el desarrollo. Listo, bueno. El tarot tiene dos historias o muchas veces una historia que es cronológica en cuanto a las nuevas formas que le fueron agregando y las nuevas concepciones que le fueron otorgando, especialmente desde Europa, en Francia, en España, y cada vez que había una nueva aporte, se veía cómo iba cambiando. Y, por ejemplo, realmente la misma palabra de tarot nos lleva a un viaje antiguo en el tiempo, donde algunos lo pueden vincular a Egipto, otros a los gitanos y otros, por ejemplo, a ocultistas que han hecho parte y modificación a la estructura y entendimiento de las diferentes barajas que existen. Eh, como podemos apreciar en la historia que tiene el tarot, personas como Atila, que fue de los primeros en ver cómo había un método de adivinación. Ya luego ver que mucho antes, al final del tiempo victoriano, era una especie de pasatiempo donde se reunían varias familias y ya por esa época habían círculos de exploración, por ejemplo, con el espiritismo. El tarot también era una especie de pasatiempo para ellos. Fue después de que personas como la mencionaba anteriormente a Taylor empezaron a ver que el tarot tenía correspondencias con, con nuevas estructuras de pensamiento como lo eran la cábala. Ya ver que después, por ejemplo, el autor Levi, Eliphas Levi, en su libro de Ritual y Dogma en Alta Magia, vincula las letras hebreas, que es lo que hace que los 22 arcanos tengan como cierto trasfondo un poco más profundo. Y ya personas en la Golden Dawn por medio de Samuel Madiors empiezan por medio de un texto que había sacado que se llamaba Tarot a ver una estructura de pensamiento. Pero realmente yo, a pesar de que he hecho una historia del tarot, pienso y he visto que es mucho mejor la interpretación que le dan personas como Carl Jung,
a qué es un pictograma y un símbolo. Porque como hablábamos ahorita anteriormente con Mauro y con Gerko, creo que la mejor exploración que tiene el tarot es la propia, que cada uno nos invita a entendernos por medio de ello y su estructura, más que un esquema que pueda desarrollar. Por ejemplo, en las palabras que decía ahorita Mauro y Gerko, eran que como nos invitaba siempre a mirarnos por medio de la naturaleza misma de las cosas y de la naturaleza misma de nosotros como pensamiento. Con eso, pues, si hay algo más que aportar sobre la historia, colegas, pues bienvenido sea. Sí, a mí me gustaría mencionar un poco, me parece importante la cuestión del neoplatonismo como movimiento impulsor del Renacimiento y lo que tiene esto que ver con la aparición del tarot en Europa. Sabemos que a lo largo de la Edad Media hubo una predominancia, ¿no?, de cierta óptica respecto al cristianismo y cierta manera de ver el mundo, que se había partido con la caída del Imperio Romano de Occidente y quedó el Imperio Romano de Oriente, el bizantino, digamos, en pie, con una división política y cultural muy grande. Hubo muchas cosas que quedaron del otro lado, digamos, del mapa, más en relación con este mundo europeo que estaba en más contacto por cuestiones de proximidad con el mundo árabe y, y, y con este comercio con Oriente. Entonces, dentro de este contexto que se mantuvo durante la mitad de la Edad Media, cuando cae el Imperio bizantino con la invasión árabe, hubo muchísimo material que eruditos, monjes en monasterios, ya fuera del cristianismo ortodoxo, ¿sí? Pensemos en todo el contexto cultural, del otro lado, de aquel lado oriental del Imperio Romano que aún seguía en pie, el cristianismo era mayormente ortodoxo, y con todas las mezclas culturales que en cada zona podía haber. Recordemos que los romanos eran muy permeables a la cultura de cada región. Entonces, con la invasión árabe hay mucho material que empieza de alguna manera escapar, y incluso exiliados hacia el lado occidental de Europa. Y es dentro de este movimiento que mucho material incluso es financiado que llegue a través de mecenas en los principales centros comerciales de la Europa occidental, que en esa época estaban en Italia, ¿sí? Especialmente en Florencia, en Venecia. Entonces, parte del material que empieza a llegar es los textos herméticos, y empieza a ser traducido este material, en buena medida del árabe. Los árabes habían tenido, de hecho, una función muy importante en la supervivencia de material que se mueve entre lo filosófico y lo religioso, como podía ser el hermetismo, ¿no? Y este material que llega a Florencia
empieza a despertar el interés intelectual. Se empiezan a traducir nuevamente los textos de Platón y de los autores neoplatónicos, y surge un movimiento que se llamó el neoplatonismo florentino, ¿sí? Es decir, un renacimiento del neoplatonismo, impulsado desde los mecenas, ¿sí? Mercaderes y demás banqueros que tenían mucho dinero y mucha influencia política, muy cercana también a la Iglesia Católica. Eran familias que ponían papas incluso, entonces, pero que tenían también esta apertura intelectual y este vínculo también con el mundo del arte. Esto es lo que impulsó lo que hoy día llamamos el Renacimiento. ¿Por qué? Porque impulsa una visión humanista, en la que el centro de la escena ya no es tanto Dios, ¿sí?, sino el ser humano. Y el ser humano dentro de la escena esta se lo empieza a ver o a considerar en relación a los símbolos cristianos. Es decir, no es un retorno total a el pensamiento clásico griego, ¿sí?, sino que es un mix entre el pensamiento clásico y a través de este humanismo y el cristianismo, que obviamente era la cosmovisión imperante hasta ese momento. De tal manera que esto se refleja en el arte, incluso y cuando vemos el arte renacentista, la manera en la que alterna simbolismos propios del mundo clásico, ¿sí?, de la mitología griega, por ejemplo, y cuestiones del cristianismo. Esto nos permite abstraernos a la idea o a la observación de ciertos principios rectores de la vida espiritual que, más allá de la religión o de la historia, nos hablaran de las mismas fuerzas, ¿sí?, presentes en la vida, valga la redundancia, la vida espiritual del ser humano. Ahora sí, con el ser humano dentro de la escena, como decía. Uno de los primeros indicios que tenemos de la aparición del tarot dentro de este contexto es el tarot de Mantegna, ¿sí?, un autor. Estaba la costumbre, hasta ese entonces, recordemos que apenas se inventaba la imprenta y que el analfabetismo era la regla, ¿sí? Las enseñanzas normalmente se hacían por medio de símbolos. De hecho, estaba muy presente esta cuestión de la inspiración a través del símbolo. Si pensamos en el arte vitral, en las catedrales, ¿sí?, esta cuestión de, bueno, está bien, no sabemos hablar, pero la imagen de alguna manera tenía y tiene hasta hoy, cuestión que luego, más adelante, como decía Milo, Jung, por ejemplo, iba a estudiar mucho, tiene esta cuestión de evocar cuestiones muy profundas del ser humano, quizás mucho mejor que la palabra. Entonces, dentro de esta línea, se dice que las imágenes se empezaron a popularizar como láminas con un fin pedagógico, y es dentro de este movimiento que el tarot de Mantegna, que hay cierta controversia respecto a si lo llamamos un tarot o no, es un mazo de cartas,
donde vemos que aparecen principios de la vida, no sé si podemos decir espiritual, para mí es espiritual. Entonces tenemos cuestiones como que está representada en una imagen la prudencia, por ejemplo, o las virtudes clásicas. Tenemos la templanza, sí, tenemos cuestiones filosóficas, virtudes, vicios, plasmados en imágenes, deidades, viejas deidades de los griegos, pero esto transmitiendo alguna clase de cualidades, ¿sí? Cualidades que podemos decir cualidades espirituales, cualidades de la personalidad, y que de alguna manera se cree servían para la instrucción moral. Bien, tenemos también cuestiones vinculadas a la astrología, a la alquimia, que nos dan de alguna manera un indicio de que estaba plasmado de una manera muy general el conjunto de los saberes de la época, porque también tenemos cuestiones como la geometría, la aritmética, ¿sí? Reflejado en las cartas. Y la astrología no era cosa del otro mundo, se enseñaba entonces en las universidades. Entonces tampoco tenía este aire de algo etéreo, algo demasiado misterioso. Entonces, luego tenemos la aparición del tarot Visconti Sforza, también promovido por familias de mucho dinero, las familias Visconti y Sforza, para el caso, que tuvieron papas también de su familia, era gente muy influyente. Entonces, de este mazo se conservan tres mazos distintos, o sea, con diferentes versiones, y empezamos a ver de a poco una mutación hacia lo que es la estructura, que fue cobrando más parecido a lo que tenemos hoy con los tarots más famosos. Es decir, empezamos a ver una lógica en las cartas. No recuerdo ahora la estructura exacta del Visconti Sforza, no lo tengo, me gustaría tenerlo. Pero vamos viendo la introducción de lo que antes eran, también tenía un uso, esto vale decirlo, como juego de naipes, ¿sí? Entonces, cartas que antes se consideraban triunfos, cartas que valían más que otras, fueron mutando con el tiempo hacia lo que hoy llamamos los arcanos mayores. Luego, bueno, tenemos toda la evolución, esto ya se mezcla un poco con lo que contaba Milo, con la reaparición de los estudios con Eteila y demás, en Francia, que empezamos a ver la baraja marsellesa. Entonces es Eliphas Levi con la vinculación ya de los arcanos con el alfabeto hebreo, ¿sí? Con esta búsqueda de encontrar correspondencias que tenía que ver mucho con el espíritu simbolista de la época, que era algo que hablábamos hace poquito, esta cuestión de intuir la existencia de que las cosas en el mundo estaban de alguna manera conceptualmente emparentadas y que podíamos establecer alguna similitud, aunque sea metafórica,
por así decirlo, como de una manera parecida a como se hacía en la poesía. De tal manera que, como sinestésica, que determinadas cuestiones nos remitan a otras, ¿sí? Como en la metáfora. Entonces, un poco con este sentido, se empieza a establecer sistemas de correspondencia, que era la búsqueda, en el caso de Eliphas Levi, que es lo que inspiró más adelante el sistema de la Golden Dawn. No sé si hay alguna duda o si quiere agregar algo más, Kerko, en este repaso a grandes rasgos de lo que es el proceso histórico. Bueno, mucho más que agregar, la verdad, no, solamente hacer ¿cómo decirlo? Destacar que desde los comienzos o los primeros registros que tenemos de distintos mazos de tarot, vamos a llamarles tarot, que fue un término que no se empezó a usar desde los comienzos, sino que después con el tiempo comenzaron a adquirir esos nombres, ¿cierto? Tarot, arcano, son nombres que llegaron luego. En un Sí. comienzo usaban simbologías bastante similares a las que tenemos hoy en día, estaban más o menos representadas las mismas imágenes. Estaba el sol, estaba la luna, estaba el carro, estaba el colgado, estaba la rueda de la fortuna. eh, y son símbolos que han perdurado a lo largo del tiempo. Y yo creo que el punto relevante de todo esto es lo que ya han mencionado mis colegas, mis camaradas, es que las imágenes de por sí tienen esta fuerza que no logran tener las palabras y que yo creo que tiene que ver con esta parte de la inteligencia colectiva, que tiene que ver con la parte del símbolo, como mencionaba Milo, de la metáfora, y que también tiene relación con que la imagen o el pictograma puede ser de cierta forma un lenguaje universal, universal entre comillas menciono, porque obviamente hay una influencia cultural que tenemos en común, ¿cierto? Con lo que es Europa dentro de estas costumbres occidentales. Pero de cualquier forma, cualquiera sea el idioma, al estar regidos por esta misma cultura, entonces entendemos que existe este entendimiento, existe esta, ¿cómo decirlo? Eh, traducción universal que tiene el pictograma, que no tiene así la palabra en todos los casos. Y el otro detalle que también quería mencionar es el aspecto que algunos estudiosos en algún momento hubieran mencionado como una prueba de que había algo iniciático en las cartas, el asunto de los cuatro palos, que en algunas teorías mencionan que fueron los árabes quienes trajeron el sistema, ¿cierto?, de separar la baraja en cuatro palos y que eventualmente relacionan luego estos cuatro palos con el sagrado nombre de Dios, el nombre de cuatro letras, cosa que comienza a reforzar de cierta forma una influencia dentro del tarot, que tiene que ver con el nombre divino de Yod-He, Vav-He, ¿cierto? En el cual cada uno de los palos se corresponde con cada una de las letras y estas a su vez con un elemento o una energía de cierta naturaleza específica. Este conocimiento después con el tiempo se va sofisticando, se va sistematizando cada vez más, llegando, ¿cierto? Como mencionaron mis compañeros también, a esta correlación que se hace con el alfabeto hebreo, que se hace también entonces con lo que es la cábala. Y también me parece interesante esta bifurcación de caminos que tomó en algún momento el tarot, donde por una parte se podía considerar que era de origen egipcio, ¿cierto? Que en su momento en el que se estaba mencionando esto era bastante,
¿cómo decirlo?, popular la idea de que todo lo que venía de Egipto, ¿cierto?, iba a tener cierta resonancia. Y por otro lado estaba en la vereda de enfrente lo que era el origen hebreo. Yo creo que independiente de cuál sea el origen o cuál sea el germen que hizo germinar esta manifestación que tenemos hoy por hoy de un mazo de cartas que se puede utilizar de diversas maneras, yo creo que lo más relevante es que la imagen en sí misma puede evocar mucho, que no es necesario que un libro esté escrito con muchas palabras, sino que poder captar un mensaje abstraído de una manera más o menos universal puede calar profundo en las distintas culturas, porque son bastantes años los que han transcurrido desde los primeros registros que tenemos del tarot, si no me equivoco, 1400 por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nos interesa tanto el tarot? Y yo creo que esa también es una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es el misterio que hay aquí? ¿Por qué hoy por hoy seguimos conversando respecto a estas imágenes misteriosas? ¿Por qué 600 años después estamos haciendo una charla respecto a estas figuras como una herramienta? ¿Cuál fue la energía que movió todo esto? ¿Cuál es el motivo de que nos apasione tanto este tema? Esa es la pregunta que dejo abierta a las personas que nos están escuchando, mis compañeros también. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál creen que es el motivo o la energía que ha logrado que el tarot logre trascender a través de los siglos? Buena pregunta y la forma en cómo la hiciste. Realmente yo creo que todos llegamos en algún momento de la vida a preguntarnos qué es lo que nos rodea y yo creo que empezamos a entender que no todo es como lo pintan y que no todo es como lo definen muchas personas o un libro, sino que todos empezamos a tener una especie de apropiación que llamaríamos de una especie de autoconciencia de las cosas. Entonces buscamos palparlas y digerirlas. Entonces, en ese proceso de empezar a cuestionarnos nuestra existencia, también cuestionamos qué somos, qué podríamos simbolizar o qué trascender. Entonces nos damos cuenta que cada uno en esencia somos únicos, pero que empezamos a descubrir entre nosotros ciertas cosas que nos rigen, una especie de estructura psíquica que nos muestra nuestras debilidades, nuestras virtudes y que podemos empezar a tener un trabajo con ello. Podríamos llamar que es, por decirlo, una especie de camino mágico de autodescubrimiento, pero empezamos a ver sincronías, libros, temas, personas, y empezamos a tener curiosidad por ello y empiezan a llegar como forma de autoconocimiento para comprender nuestra realidad y cómo la construimos y de cómo un símbolo se convierte en una herramienta que nos permite entendernos como existencia. Me gustó mucho Mauro. Disculpa que te interrumpa, me gustó mucho tu respuesta, sobre todo en este sentido en el que, claro, trato de hacer una interpretación de lo que me rodea, del mundo en el que habito, y esta interpretación, cuando conecto con estas imágenes, ¿cierto? Cuando llegan estas imágenes misteriosas a mí, me permiten de una u otra forma darle un significado propio, darle un significado único, que tiene relación directa con mi esencia, pero a la vez, de manera casi paradójica, este mismo significado propio que le estoy dando puede reflejarse de una u otra forma con lo que piensa la inteligencia colectiva, que yo creo que también se relaciona bastante con lo que habla Carl Jung del proceso de la individualización o de la individuación. No sé cuál de los dos es el correcto. En fin, es este punto en el cual, al encontrar mi esencia,
individual, como persona, ¿cierto? Me conecto de alguna forma o hago puente de alguna forma con esta inteligencia superior o colectiva que tengo con el resto de la humanidad. Por eso, creo yo también, reforzando lo que era la pregunta, que el tarot ha sido tan importante porque es una forma de reflejarme como individuo, pero también sin dejar de ser parte de una cultura. Eso es lo que quería aportar, lamento la interrupción. No, tranquilo, Conte, muchas gracias. Me gusta lo que están diciendo. La manera en la que yo lo expresaría, o sea, esta cuestión de cómo se mantiene, cómo se reinterpreta conforme cada época, es con una palabra muy común, muy conocida en este mundo en el que estamos, que es la palabra tradición. De eso mismo se trata. Y me recuerda mucho a un comentario que hace John Fortune en la Cábala Mística, que la cito mucho siempre. Habla de la tradición como un río. ¿Sí? Y es un río en el que los más puristas de cada época, bueno, buscan que el caudal se mantenga intacto. Eso no lleva a ningún lado. Los ríos de esa manera se secan. Y la tradición es más bien como el río que se va alimentando del caudal de pequeños arroyos. Y aunque el agua se mezcla, el río se mantiene vivo y continúa su camino de esta manera. ¿A qué voy? El espíritu de cada época va a sumar sus propias perspectivas siempre, que yo no diría que son parte del contacto con algo superior. O sea, yo quitaría la parte de superior yo, porque me parece más propio hablar de un contacto con una cuestión transpersonal. Sí. O sea, Claro, como colectiva. No estoy muy seguro de que lo colectivo sea superior. Comprendo. Al menos podemos decir transpersonal, pienso yo. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, simplemente es el espíritu de la época. Y el espíritu de la época permite reinterpretar las cosas y darles difusión de una manera que es entendible para el momento y que permite que las cosas se digan en cada época con las palabras en las que tienen más posibilidad de llegar. Es que es como un concepto antropológico, ¿no, Mauro? ¿En qué sentido? Por ejemplo, porque cuando hablamos de la época, estamos hablando de algo que está sucediendo en ese momento y los cambios, cómo también acondicionan la mente y las costumbres. Sí, es una cuestión de cómo va variando las perspectivas, la cosmovisión de la sociedad, la manera en la que se comprende a sí misma. Si lo vemos como los cambios que se pueden expresar simbólicamente en lo que son los tránsitos planetarios generacionales de más largo plazo, es por esa cuestión que yo no diría superior necesariamente, sino el espíritu de cada época, el espíritu en un sentido transpersonal de los dilemas que tiene cada generación y que permiten ver un costado nuevo de lo que nuestros antepasados ya vieron para poder expresarlo de una manera que permita que el fuego siga vivo. Eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque la expresión de un conocimiento en imágenes permite que las palabras salgan de cada uno. Y eso es algo en toda tradición iniciática. La experiencia subjetiva, personal, de cada uno, privada, intransmisible, es la real.
es lo que, es lo que hace que una sabiduría sea inviolable y sea auténtica. Eh, Nadie se puede arrogar el derecho a decir eh, que lo que pone en palabras es la verdad, ¿sí? Porque cuando uno habla no es dueño de ninguna manera de lo que el otro comprende. Creo que me recuerdas cuando decías ahora esa palabra que cuando decían algo, la gente decía palabra de Dios, pero en un Ajá, sentido como, claro. por decirlo así. Claro, correr al emisor del medio y que lo que hable sea la experiencia. Eso es el punto central de todo sistema iniciático, que la experiencia propia, el tener que atravesar determinadas etapas que marcan un antes y un después, permita generar un cambio que aún dentro de lo que es la experiencia subjetiva te permite entrar en contacto con un conocimiento que de alguna manera se acerca más a, a algo objetivo o de común acuerdo, me explico, pero que no podés, que queda en una intuición, no lo podés comprobar. De alguna manera es esta cuestión de cómo las imágenes nos permiten tomar contacto con una sabiduría o unidad en el entendimiento que no nos permiten las palabras, sino los símbolos. Es como es entrar en esta lógica que hablaba, que les compartía de un texto la vez pasada, de cómo, por ejemplo, el álgebra con letras nos permite formular ecuaciones o fórmulas de una manera general para expresar toda la cantidad posible de casos análogos de un mismo problema, pero en diferentes situaciones. Y es un poco llevar esta lógica a un nivel espiritual, de decir, tengo un conocimiento tan íntimo, eh, aunque general, de los principios que rigen nuestra realidad, que me permite tener un conocimiento de alguna manera innato, muy parecido al que surge de la autoexploración con el psicoanálisis, de decir, conozco esto, me explico, me es familiar, lo he explorado y sé cómo Claro. funciona. De tal manera que surge algo muy parecido a lo que, de hecho, le pasa al psicoanalista experimentado, que es, ve la trayectoria, ve las leyes que están rigiendo algo en particular. Podremos pensar que su marco conceptual es científico, no es científico, que lo puede probar, no lo puede probar, pero ese marco conceptual con el que trabaja le permite hacer un diagnóstico y decir, esta situación, si sigue la misma trayectoria, va a desencadenar toda una historia que va a terminar de determinada manera. ¿Sí? Eso es lo que un psicoanalista experimentado puede hacer cuando ve determinada personalidad en determinada situación, desarrollando determinadas Conducta. pulsiones o cuestiones. Entonces, Mm. es muy parecido a lo que podemos hacer con el tarot. Cuando vemos que se están desplegando determinadas cualidades que ya sabemos cómo funcionan, pero esto surge de una internalización de la naturaleza de estos principios. Respecto a lo No sé si... que menciona, a mí igual me gusta esto del tarot y esta como regla genérica que podemos crear, ya que los símbolos que trabaja igual son símbolos que son yo diría, de fácil comprensión. O sea, cuando me hablan del mago, entiendo grosso modo qué es lo que puede hacer un mago. Cuando me hablan del loco, en general en cualquier lado existe el loco. Entonces, estos símbolos genéricos nos permiten tener esta relación que puede ser más íntima, porque el loco no va a representar lo mismo para todas las personas. Hay personas que les atrae la locura y hay personas que les aterra la locura. Entonces, esto nos permite hacer esta lectura más personal e individual.
Lo otro que quería comentar es otra pregunta respecto a lo que estabas comentando, compañero, respecto a que el espíritu de la época va marcando, ¿cierto?, de qué forma es la herramienta o el instrumento, de qué manera se va manifestando o se va interpretando y entendiendo. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo creemos que se vive o se entiende el tarot en nuestros días, hoy por hoy? ¿Vas, Milo, o voy? Mauro, dale vos primero y ya yo termino de dar un preámbulo sobre eso. Bueno, yo creo que el tarot hoy en día se separó de esta estructura que fue germinando en el siglo XIX y que terminó en los sistemas de correspondencia, y que hoy en día hay una influencia en la manera en la que se adopta el tarot. Y hay como, de alguna manera, voy a dejar de lado la cuestión eh, de la adaptación del tarot a lo mundano, que eso ha existido en todas las épocas, desde, desde siempre, incluso con la astrología, esta cuestión de reducir a sistema adivinatorio y ya. Entonces, yo lo que veo es que hoy en día hay una opción del tarot con una visión más, por así decirlo, posmoderna. ¿Esto qué quiere decir? Que cada quien busca no tanto enfatizar en la trayectoria de un sistema o de lo que hicieron otros o de los aportes, sino de buscar la propia interpretación. ¿Qué significa esto para mí? Y esto lo voy a usar yo de esta manera. Y esto es lo que es verdad para mí y puede que cambie. Hay una cuestión más líquida en la adopción, no solo del tarot, sino de los vínculos y de todo, la manera en la que está el individuo en esta época. Entonces yo pienso que esto permea mucho la relación de alguien con el tarot y lo veo mucho, lo veo mucho. A mí lo que más me ha servido es la cuestión de usar un sistema de correspondencias porque me permite, eh, aún así conozco gente que lo aplica, ¿no? Porque te permite sumar nuevas dimensiones de análisis. ¿Sí? Es como si pudieras ver una misma cosa desde diferentes ópticas o sumando, como agregando condimentos al plato que uno va preparando, digamos. Eh, También un poco tiene que ver con lo que les compartía la vez pasada del texto de Crowley que les leí, que hablaba de cómo se va configurando cuando usamos un sistema de correspondencia, es una personalidad completa, de una manera similar a cuando se prepara un cóctel, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que por ahí va, eh, en que en cambio, en esta época, el uso que se le da es más como de, bueno, voy a ver qué pasa conmigo, conmigo y el tarot. Eh, y no se vuelve tan necesaria la cuestión de estar siguiendo eh, la, lo que haya sucedido en épocas pasadas. No sé si me explico, Bien. simplemente me voy a Sí, yo comprar al un menos mazo, voy a ver qué comprendí hay. perfectamente. Sí, Sí, también es me eso. parece que es muy buen ejemplo. Por ejemplo, acotando un poco sobre la concepción que daba Mauro, otra parte que también, si lo vamos a ver desde la perspectiva actual, es que, como vemos, estamos en la época de la información y
tenemos medios donde hay mucha gente que publica su forma de ver y su práctica sobre esta herramienta. Entonces hay tantos puntos de vista y tantas formas de aprenderlo que hoy en día también se olvida la forma propia de entenderlo, que es más o menos en síntesis lo que más o menos apuntaba a decir, creo Mauro, ¿no? No te comprendí bien, perdón. A ver si me puedes aclarar un poco. En el sentido de que, por ejemplo, la gente muchas veces, cuando hablabas de la parte mundana, mucha gente a veces se queda estancada en esa parte, que vendría a ser como el 1%, ver el tarot como una especie de oráculo, pero no ve como cuando decían esa parte que mencionaba sobre verlo como un sistema donde uno mismo creaba como un cóctel o entendía más bien el cóctel que es uno como ser humano. Sí, en realidad la cuestión de reducir a método de adivinación o la cuestión de lo mundano que siempre está dando vuelta ahí como una especie de, vamos a poner entre comillas, de peligro frente a la sabiduría que hay que resguardar, esta cosa misteriosa, ¿no? Esta cuestión de que cuiden la tradición, que lo mundano es como algo diabólico ahí que lo puede. En realidad, lo mundano cumple su papel y ha existido en todas las épocas, no es de esta época solamente. Si vamos a la comparación con la astrología, aunque la astrología era parte de la vida cotidiana durante buena parte de la historia, por la manera en la que se vulgarizó su uso, así como una cuestión de feria, de decir, ven que te adivino el futuro y te digo cualquier cosa. Eso era muy común en la época romana y se llegó a prohibir ese uso mundano de la astrología. Entonces, lo mismo pasa con todas estas cuestiones que buscan transmitirse de alguna manera en particular. Sí, pensémoslo como una continuidad, eso siempre lo mundano ha estado ahí y en ciertos momentos ha cumplido un rol clave, ¿sí? Esto es algo que apunta Eliphas Levi, si mal no recuerdo, cuando menciona el hecho de que, bueno, dentro de su teoría, lo que plantea él, el tarot ya existía para los egipcios y es luego de la invasión persa a Egipto en la época del rey Cambises, que coincide con la época en la que se dice que Pitágoras estuvo en Egipto. Luego de esa invasión el tarot pasó al mundo persa, la sabiduría se perdió, sin embargo, en las imágenes se mantuvo latente el saber iniciático hasta que alguien pudiera reinterpretarlo. Esto es cosa de Eliphas Levi, que pone ahí como una teoría que lleva la existencia del tarot hasta esa época, pero explica muy bien cómo lo mundano cumple un papel transmisor. Esta cuestión de, bueno, nos remite a la figura de Mercurio, esta cuestión de este mensajero que es a la vez un burlador, que transmite el mensaje pero a su vez miente, y que nos lleva a esta cuestión del mensajero traiciona, ¿no? O sea, acercándonos un poco al arquetipo de la transmisión en sí. Es decir, siempre que se transmite con un velo. Transmito pero miento a la vez. Entonces, y lo mundano cumple muchas veces este papel de polinizar, de decir, voy a tomar esto y bien o mal lo voy a llevar a este otro lado. ¿Sí? Y esto de alguna manera asegura su permanencia. Entonces, cumple un poco este papel del personaje despreciable que cumple de repente un papel crucial. Me recuerda mucho, esto para hacerlo un poco figurativo, al papel del Gollum en El Señor de los Anillos. De ser una criatura molesta terminó siendo el que se sacrifica al final,
¿no? Esta cuestión de, bueno, lo mundano, y que es muy alquímico el concepto, porque Sí, recordemos que en lo que es el proceso de perfeccionamiento alquímico, el menstruo, la sustancia que se separa en el proceso de purificación por ser impura, se termina sumando al final como una pieza clave para la coagulación del proceso. Entonces, esta cuestión de la díada entre la sabiduría y lo mundano también es muy interesante, ¿sí? Porque en el proceso de adopción de una sabiduría, ya sea personal o propia de una tradición en particular, se va produciendo una destilación. Y esta destilación implica dejar de lado ciertas cosas que luego tenemos que saber reunificar. Y si este proceso individual lo llevamos a un proceso colectivo, nos permite entender un poco esta dinámica de la importancia de la presencia del factor mundano, del contacto que tiene, por así decirlo, la persona común sin un interés real, sin una verdadera eh, intención por adentrarse en un misterio y que sin embargo hace un juego muy importante a lo largo de la historia. Entonces lo mundano siempre ha tenido que ver con el tarot, es lo que pienso. La diferencia que veo con esta época es que en esta época, en lugar de tratar de indagar o de creer en la existencia de una verdad, que hay una verdad detrás de las cartas, detrás de decir, arcano, que me remite al misterio que está ahí encerrado, digo, porque estaba esta concepción antiguamente de decir, estas claves me expresan partes de una verdad superior, que yo puedo desentrañar, interpretar y empezar a internalizar. Y en esta época ya no es tan así, esto me va a expresar lo que en este momento muy particular yo tenga que ver y no hay una verdad, más que lo que sea verdad para mí en este momento. Y ese es el enfoque que yo veo con el que se está tomando más el tarot en esta época, sin la perspectiva de hallar algo profundo y eterno detrás del mensaje. No sé si ahora me doy a entender un poco más. claro, claro. De hecho, lo hace más profundo porque ya se toca la parte de, de cómo podríamos hablar de la práctica, ¿no, Gerko? Vamos directo a ello, entonces. Compártenos tú un poquito sobre cómo ha sido, por ejemplo, el acercamiento y lo que te ha aportado a ti en, en, en tu forma de entender este arte. En primera instancia, siempre fue el ímpetu de curiosidad, de querer indagar más y bueno, tengo que admitir que el hecho de que, tal como mencionó Mauro, la palabra arcano te remite a un misterio. Este misterio fue el que me atrajo, este misterio fue el que me invitó a develarle. Y de aquí comenzó entonces un proceso de estudiar y de querer encontrar esa respuesta única y esa respuesta profunda. Y yo creo que poco a poco empecé a comprender cómo vamos accediendo a la información y al conocimiento y me di cuenta que entre más cerca estoy, es menos la certeza que tengo. Puede que tenga más palabras o más conceptos para interpretar un arcano, pero en sí el misterio en su aspecto completo o total, como que cada vez que me acerco lo veo más lejano y más grande y más inconmensurable. Entonces, en este punto comencé a soltar, a relajarme un poco respecto a esto y a disfrutar del viaje, a disfrutar de cómo iba cambiando con el tiempo mi interpretación con las cartas. Hola, hola.
Creo que dejé de escuchar, o no sé si soy el único. Ya, yo también dejé de escuchar, me sacó, pero ya me volví a reconectar. Kerko, ¿me escuchas? Creo que tiene mala señal, Jerko. Sí, es que como que se desconectó y no sé, a mí me sacó. Nos confirman si hay audio en este momento. Sí, se salió y ahora esperemos que vuelva a entrar. ¿Querés ir compartiendo tu punto de vista? Bueno, perfecto. Bueno, partiendo de lo que decía Mauro y lo que decía Gerko también, uno empieza también en la curiosidad y en ese deseo y afán de comprobar. Recuerdo que el concepto inicial que yo tenía del tarot era muy mundano, porque en las experiencias, por ejemplo, en el barrio y con la gente que compartía o con la gente que sabía eso, pues no faltaba la señora que tenía su casita o ahí atendía gente para leerle el tarot. Entonces decía que les estaba leyendo el futuro o que les estaba leyendo las cartas. Y algunas señoras utilizaban la baraja española, otras el tarot egipcio, otros el Rider Waite. Por una época me estaba entrando y opté por comprarme un tarot, el tarot egipcio. Empecé a mirarlo, ese venía para colorear, pero inicialmente no lo cogí como concierto, como cosa, no lo veía como de confianza. Resulta que una vez me dio por preguntarle algo así mundanamente, como tratando de ser un oráculo, y resultó que lo que me salió ahí, pues sucedió. Entonces, no sé, con el tiempo empecé como a tratar de recrear el hecho de si eso había sido una casualidad o si eso había realmente tenido alguna influencia. Entonces quise tomarlo con más profundidad y empecé a buscar una historia, autores que habían profundizado en ese conocimiento y empecé a crear un esquema sobre ese arte. Entonces ya tenía más o menos la historia que hemos comentado hoy sobre esta herramienta, pero después encontré algo que se llamaba POTA, que era Paul Foster Case, y empecé a estudiarlo con esa visión que combina como mucho cosas que habla Mercier sobre el viaje del héroe o Carl Jung sobre la conciencia, los arquetipos, y empecé a verlo, pues a tener afinidad y empecé a desarrollar como, bueno, si esto tiene un significado para tantas personas, voy a tratar de encontrar el significado bajo mi experiencia y sobre qué aporta en mi existencia. Entonces ya tenía unas bases más o menos sobre Cábala y empecé a ver que realmente es extraño que se hable de un árbol de la vida y un camino en la vida. Entonces empecé a utilizarlo como referencia y exploración, ya que se puede decir que como práctica el tarot es una gran anexo a entender la cábala. Si alguno quiere compartir algo más, bienvenido sea. Me gustaría acá, ya que lo mencionas, preguntarte desde tu óptica. Yo tengo mi punto de vista eh, me lo transmitió alguien con quien empecé a aprender hace varios años y, y que estoy de acuerdo. O sea, pero primero quiero saber cuál es tu punto de vista a a la hora de ir internalizando un sistema de correspondencias como el que tú usaste, el de Builders of the Aditum de Case. ¿Qué aconsejas? ¿Empezar a estudiar la astrología o empezar a estudiar la cábala? A fin de ir construyendo este proceso. Yo creo que es muy bueno tener unas bases, por lo menos de astrología, entendiendo que
que en la cábala después van a tocar las céfiras por medio de planetas. Entonces, hay una relación implícita inicial sobre la astrología y la parte cabalística. Me parece que de alguna manera cuando se empieza a tratar de entender nuestro universo, también entendemos los símbolos que lo rigen. Entonces también empezamos a ver una profundidad en ello sobre que realmente en el universo o este planeta Tierra le está dando vueltas a una bóveda celeste y esa bóveda celeste en últimas termina siendo lo que se llaman los 12 símbolos del zodiaco. Entonces todo tiene como una concordancia, como si fuera una especie de reloj, y ese reloj creo que se puede entender un poco más desde la astrología y sobre ciertas herramientas, pero entonces empezamos a ver que, no sé si decir, Mauro, si es un sistema de emanaciones o de dádivas, que realmente, como todo sistema, si vemos cualquier aparato que funcione, todo conecta todo y esa energía entreconecta todo y alimenta todo a la vez. Que muy bien así se explica y se ve en el planeta Tierra donde vivimos. Sí, sí, te entiendo. Ahora tengo ese mismo punto de vista, porque a lo largo del aprendizaje, yo estudié el mismo sistema que vos. A lo largo de ese aprendizaje, la astrología se vuelve como una escalera que te permite, es como si para acceder a un nivel superior, no me gusta mucho la palabra superior, pero como para acceder a un nivel, como estamos hablando, que se usa para esto como un sistema más emanacionista, no sirve la palabra. Para acceder a este nivel tan abstracto, la astrología se vuelve como el lenguaje ideal. Es como que nos da los símbolos precisos con los cuales vamos a poder interpretar y manejarnos en la fase siguiente. Y a mí me resultó que la cábala como algo mucho más abstracto, muchísimo más abstracto que la astrología. Y dije, en determinado punto, si hubiera empezado por aquí, creo que me hubiera vuelto loco. O sea, ¿por qué? Porque ya el proceso de vincular la astrología con el tarot fue para mí un camino, sobre todo porque yo me enfocaba en que me sirviera como una herramienta como un disparador de epifanías. Porque es en la epifanía donde podía darme cuenta de cómo el arquetipo con el que trabajara en el momento funcionaba en mi propia realidad. De tal manera que uno pudiera llegar a ver al arcano, por así decirlo, en funcionamiento, en dinámica. eh, y esto es un proceso exploratorio profundo que lleva tiempo. Y yo creo que si hubiera empezado por la cábala, ya se me hubiera partido la cabeza porque de por sí yo, por mi personalidad, soy muy de dejarme volar. Tengo esa cualidad un poco artística de dejarme llevar y que tampoco está tan bueno cuando uno no pierde la capacidad de tener los pies sobre la tierra en este proceso de aprendizaje. Tema aparte es la óptica de la cábala no emana, que ya ahí sí es lo más abstracto que puede haber, pero que no forma parte del sistema que estamos hablando. Sí, es muy cierto, porque ese sí es muy... Y lo que dices, Mauro, es muy cierto, porque yo creo que cualquier práctica, en especial, por ejemplo, cuando se empieza a practicar por ejemplo, los arcanos mayores, y empezamos a ver que eso realmente arroja demasiada información. Entonces hay un momento que uno, me acuerdo mucho de un dicho que dice, Pira, que
que pare ya, porque empieza como que uno empieza como a buscar tener los pies sobre la tierra, porque empiezan a pasar tantas cosas que uno empieza a perder o a sentirse como que, o sea, no sé si es intimidado o realmente empieza como que si realmente tengo control sobre todo ello. Entonces es muy bueno, por ejemplo, aprender sobre meditar y a llevar a tierra cada una de las cosas que revela o se manifiestan de alguna manera cuando se empieza a trabajar con este arte. Porque de alguna manera siento que es como si se, no sé si hablar de repotencia, pero sí hablar de la parte en que se reconoce y se empieza a entender cómo funciona para cada existencia del universo. Y no es que uno lo pueda alterar o moverlo a gusto, sino en el sentido de que como nosotros somos parte de, como si fuéramos un interruptor en la existencia. No sé si me haga entender con ese concepto, Mauro. Sí, que de hecho eh, es muy importante la cuestión de aprender a tener la cabeza centrada. No solo me recuerda a lo que dice Efi, sino algo que dijo Madeleine hace poco, cuando alguien consultó acerca de cuál sería la técnica de meditación ideal. Y es muy importante que entender que cuando hablamos normalmente de la meditación con el tarot, hablamos de algo muy distinto a una meditación como puede ser la vipassana, eh, de enfocarnos en el presente y en el momento. Eh, Sino más bien que es como un trabajo exploratorio interno, como seguir el movimiento de de nuestra mente y de de los contenidos, vamos a decir, inconscientes que van surgiendo. Entonces es algo muy distinto. Yo creo que es necesaria una práctica de presencia e incluso de contacto con lo terrestre antes de salir a volar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nos puede llevar podemos hacer prácticas como la exploración de senderos, una vez que vamos internalizando todo el mapa, que nos permita descubrir más cosas, pero que también tiene esta cuestión de que cuesta regresar a veces, sobre todo si le dedicamos bastante tiempo al asunto. Idealmente, bueno, hubo algo que decías, perdón, en estos días sobre en el chat, cuando hablábamos de quitar muros a la psique. Yo creo que eso se ve muy, o sea, tratar de ver más allá de lo que somos, hay que tener mucho los pies sobre la tierra y de alguna manera hay que tener una plena conciencia de la palabra estabilidad, porque me gusta mucho el ejemplo que dijiste y era que esa parte era como un dique y que muchas veces no sabíamos qué había detrás de ese caudal y con la fuerza que podía llegar a inundarnos a nosotros y quizás en ese momento no estaríamos preparados para el impacto, pero de alguna manera teníamos que aprender a sortear sobre eso, queramos o no queramos. Sí, es que hay personas, estoy yendo a casos particulares, hay personas que pueden trabajar con estas cuestiones más que otras. Eh, y Siempre fui de la idea y siempre hago hincapié en el proceso del trabajo con el tarot como con cualquier sistema, eh, ya sea de exploración interna, autoconocimiento, o espiritual, filosófico, religioso, no debe eh, dejar de volverte una persona funcional, ¿sí? Porque si no estamos hablando de una persona que se vuelve psicótica, ¿sí? Que se vuelve
pierde el contacto con su realidad, con lo que le rodea, pasa a vivir en un delirio, ¿sí? Entonces, es un camino sinuoso el de comprenderse en profundidad, pero ya depende no solo de las capacidades que tenga uno para caminarlo, sino, sino de la intensidad con la que esté buscando un camino. Y con el agregado de no solo es difícil autoconocerse, sino que es difícil ser consciente hasta qué punto una búsqueda es realmente un escape. Eh, creo que pocas personas pueden desde el inicio poder diferenciar eso. Es decir, ¿me estoy escapando o estoy ampliando mi visión? Eso es muy profundo, esa pregunta. Sí, claro, claro. ¿Quién puede saber eso? ¿Quién puede saber eso? El desafío es que te guste tu vida y aún así vas. Conozco pocas personas que puedan decir que entraron a un camino espiritual cuando su vida realmente les gustaba. Eso es bastante profundo, porque eso es una pregunta que yo creo que mucha gente cuando se la hacen, de más que le tocan, o sea, eso es tocar cimientos de la psique, ¿no, Mauro? Y sí, ese es el desafío. Imagínate, mantener tu búsqueda aun cuando estás bien, ¿sí? O sea, la capacidad de mantener una disciplina a pesar de la fase por la que estés pasando es lo que hace que algo tenga continuidad y verdadera intención, ¿sí? Esto es muy común cuando alguien de repente tiene mucha energía un lunes por la mañana y dice, uy, con qué energía que me levanto, estoy empezando en una nueva época, se anota en el gimnasio. Y después al otro día le mete todo el día en el gimnasio y luego no va nunca. Es algo muy similar, o sea, la esencia de un camino es tener, y la esencia de uno mismo está ahí donde uno puede permanecer a través del cambio. Yo creo que eso se Sí, podría ya hablar desde el punto de vista de la disciplina y la constancia, que no importa realmente qué nos da, si es bueno o malo, sino que nos ayuda en el sentido de autodescubrirnos y entender de que yo creo que podríamos hablar hasta de un punto de vista donde no existe ni lo positivo ni lo negativo, sino no el por qué, sino el para qué. ¿Sí me hago entender, Mauro? sí, claro, porque eso es lo que va a definir muchas cosas. O sea, podemos poner muchas pruebas a una persona, pero o a la cuestión de la, vamos a decirle, la autenticidad de la búsqueda. Eh, yo quiero saber si a un verdadero buscador espiritual de repente le das todo el amor, toda la salud y todo el dinero, a ver qué hace con su camino espiritual. ¿Me explico? Es muy profundo. ¿Lo deja de lado o integra esta experiencia como parte de su camino? Dice, bueno, ahora estoy mejor y continúo mi camino. La mayoría de las personas vamos a ver que ante una mejora deja las cosas de lado. A mí incluso me ha pasado, o sea, haciendo psicoanálisis es muy normal ver que, bueno, determinados aspectos mejoran, dejo la terapia, ya estoy bien. Eso es lo más común del mundo. Y eso me parece que aplica mucho a la búsqueda interna, sobre todo cuando usamos el tarot como herramienta de autoconocimiento. Esta clase de cositas me parece que suman mucho como preguntas que uno se hace para ir viendo qué es lo que hay en su camino, qué es lo que uno trae y qué es lo que uno tiene en el metro cuadrado que está por caminar, porque es difícil ver muy hacia adelante. Esto me trae mucho al arcano del ermitaño, ¿sí? Uno necesita tener esta claridad, esta capacidad de hacerse preguntas para ir pisando con prudencia
El arcano del ermitaño, en el tarot de Mantegna, el primero que hablaba de las virtudes, eh, está graficado con una imagen muy similar que se llama la prudencia. Esta cuestión de ir con la luz de la razón y indagando con el bastón qué es lo que hay en el próximo metro, porque en realidad, por muy despiertos que nos creamos, somos una chispa de conciencia navegando en la oscuridad. Entonces Sí, esto es algo que creo que hay que tener muy presente en todo camino de autoconocimiento. sí, es muy cierto. De hecho, hasta sale a flote, por ejemplo, lo que decíamos inicialmente sobre la naturaleza. Por ejemplo, cuando decíamos que somos una chispa de luz en la oscuridad, ahí está el universo que nos muestra constantemente con el sol. Y sabemos que el sol en su potencia en cualquier momento se convierte en un agujero negro. Y en ese sentido, por ejemplo, hablaríamos del constante ahora. O sea, hoy estamos acá, mañana nadie nos puede asegurar si vamos a estar acá. Entonces sale la pregunta a flote de que construimos en nosotros en ese ahora que es un constante evolución por capítulos. Y yo creo que el capítulo de cada uno de esos pasos, podríamos decir que es una especie de arcano que nosotros Ajá. mismos vamos interpretando en nuestra existencia. Sí, sí. Uno mismo es este personaje que va eh, atravesando este camino, ¿no? Como el camino de... En esta parte más filosófica de la charla, eh, me gustaría entonces hacer mención a los usos del tarot, ¿no? Más allá de la cuestión adivinatoria común y que me parece más mundana, sino como realmente un sistema iniciático, ¿sí? Para exploratorio, para el autoconocimiento y también para el trabajo mágico. Eh, entonces, abrir un poco la óptica, resaltando este hecho, de que es una herramienta muy, muy útil y que nos permite acceder a distintos niveles de profundidad, también filosófica. Sí, realmente, por ejemplo, en la práctica con el tarot, que mucha gente le termina diciendo alumbrarlo, que es como, creo que sería ese hecho del ejemplo de que lo que miramos es lo que existe en nuestro frente o lo que está en ese momento materializándose. Esa es como una parte que se debe tener muy presente a la hora de tener un arcano o mirarlo o qué nos dice a nosotros mismos, que me simboliza a mí esa imagen. Entonces estaría con algo que le decía a Gerco inicialmente, que no lo veo conectado todavía. Eh, Ser como un ejercicio de visualización creativa, donde nosotros vemos cada carta como un escenario y en ese escenario hay algo que nos devela. Es como una forma de teatro donde qué escena, no, cuál es el trasfondo de esa escena, cuáles Ajá. son los actores y cuáles son la ambientación y la música, el tema de trasfondo. Y empezamos a ver que ya va muy del concepto a lo que sería un fragmento de un pedazo de una historia que nosotros nos debemos encargar de decir, bueno, esto va acá, algo así. Sí, sí. De hecho, me gustaría agregar algo, quizás como un tip, ¿sí? Para quien quiera experimentar de esta manera, un pequeño consejo. Y mencionar que a veces podemos encontrar que los símbolos tienen la cualidad de funcionar como un centro de gravedad. Cuando hacemos presente un símbolo y concentramos nuestra atención en él, empezamos a ver que este centro de gravedad
empieza a atraer diferentes cosas a su alrededor. Y empezamos de alguna manera a notar ya no el símbolo, sino empezar a tener una intuición de un arquetipo que funciona con una determinada lógica en relación a determinadas ideas en particular que giran en torno a una serie de símbolos principales y que va configurando una idea compleja y abstracta, que no podemos, que es más como una maraña de lana, ¿sí? No como, ni siquiera como un ovillo, porque el ovillo tiene un principio y un final. Esto es más como una maraña entrelazada y que podemos empezar por cualquier lado y terminar en cualquier otro, ¿sí? Entonces, dentro de esta complejidad con la que podemos encontrarnos si hacemos prácticas meditativas, podemos hacer algo tan simple como decir, bueno, agarro un arcano, ¿qué me remite? Empiezo por una idea en particular, ¿sí? ¿Qué me simboliza? Algo muy concreto. Bueno, voy a concentrarme en esto, algo que nos sea fácil contactar en nuestra vida cotidiana y le pongo atención. Le pongo atención y voy indagando con qué más tiene que ver. Entonces, de esta manera vamos sumando ideas alrededor y hacemos el ejercicio de rodearnos de esa idea, ¿sí? Nos rodeamos, nos investimos de esa energía, de esa idea, de esas cualidades, y a medida que van apareciendo más cosas alrededor, las vamos de alguna manera trayendo también a nuestra atención. De tal manera que terminamos haciendo de una manera intuitiva y muy experiencial un ejercicio de internalización, ¿sí? Acerca de un mecanismo que funciona tanto en lo ideal como en lo material. No sé si, espero que a alguien le sirva el tip. A veces soy un poco abstracto yo para darme a entender, pero espero que le sirva a alguno. Oye, muy buen ejemplo, Mauro, porque realmente pues, la idea, el trasfondo de ese ejemplo es bastante significativo. A mí en lo particular ese ejercicio me sirvió de mis primeras técnicas para generar insights, ¿sí? Vamos a poner epifanías, por así decirlo. Decir, cuando dejamos después reposar toda esta complejidad de ideas con las que estamos trabajando a un nivel intelectual y distraemos nuestra atención, ¿sí? Una técnica puede ser dedicarnos a la escritura creativa, la pintura, lo que sea, distraemos nuestra atención. Al poco tiempo empiezan a llegar nuevas ideas vinculadas, pero de una manera más pura, como si hubiéramos cristalizado alguna clase de lo que en Cábala he llegado a notar que llaman como un rocío dorado, ¿sí? Una especie de revelación, de respuesta, más cristalizada, más, vamos a decirle, espiritual, por así decirlo, de aquello con lo que estuvimos trabajando previamente. Entonces, una de las características principales de esta parte del proceso se vuelve que la idea llega cargada de emoción a veces, ¿sí? Es algo muy, muy bonito de experimentar, porque implica una madurez en el entendimiento de una idea, al menos con esta técnica que estoy diciendo. Sí, realmente, por ejemplo, lo otro que es muy importante es tener una bitácora, que sería como también otro tip que a veces uno
es muy bueno. Creo que Nietzsche tenía esa costumbre de decir que los pensamientos de la noche eran muy buenos tenerlos anotados, porque en la mañana ya no se tenían con claridad. Entonces es muy bueno en la práctica de cada una de los arcanos o lo que vayamos experimentando, tener un registro de ello, porque muchas veces es bueno remitir, porque extrañamente en la práctica todo se vuelve como una especie de rompecabezas y una cosa que puede pasar en este momento, después en el futuro va a tener más eh, como simbolismo, trascendencia. Sí, y no solo eso, le sumaría, le daría mucha importancia, yo al menos con sabiendo el sistema con el que tanto tú como yo hemos trabajado, eh, al hecho de poder trabajar la propia carta natal como método de autoconocimiento, de poder decir voy a reflejar mi propio proceso de autoconocimiento y contrastarlo con mi carta, de tal manera que yo pueda ir haciendo el ejercicio intelectual de separar lo que yo percibo como una verdad absoluta de aquello que yo por mi propia constitución, vamos a decir, estoy más preparado para percibir. Esto es muy útil porque a veces no sabemos si estamos conociendo el mundo o nos estamos conociendo a nosotros mismos. Entonces esto también es como una idea que sirve para ir dilucidando con esta prudencia, ¿no? Del sabernos ignorantes de lo que hay, como decía, un metro más allá de nuestra vista. Qué buena analogía esa. Ya para finalizar, si alguno tiene alguna pregunta, sería muy bueno escucharla o algo que acotar, cualquiera de los que esté aún participando. Bueno, no siendo más, es una lástima que Gerko haya tenido dificultades otra vez para reconectarse, pero su Sí, creo que le aporte, había pasado la vez pasada también. sí, de hecho a mí me sacó varias veces también, pero fue una charla muy amena. Gracias, Mauro, por participar, a Gerko y por crear Pira el espacio donde podamos estar y compartir y reflexionar sobre este arte. Gracias a cada uno de los presentes y de los que van a escuchar por tomarse el tiempo de aprender, de escuchar y reflexionar sobre el arte y la misma vida por medio de una práctica. Bueno, muchas gracias Milo por la presencia, por ser un gran hilo conductor de las conversaciones y esperemos la próxima pueda estar Jerko eh, con mejor conexión. Le agradezco a todos los que han estado escuchando y participando y bueno, aquí estamos, son todos bienvenidos a, a formar parte de la comunidad de Kiria. Recordemos que Kiria está online, es una comunidad esotérica online que está hace más de 15 años en línea y que bueno, todos tenemos la posibilidad de pertenecer a esta comunidad y participar y aprender y nutrirnos todos juntos en nuestro camino. Es un gusto compartir con cada uno de ustedes y como saben, Ekiria tiene su canal de YouTube, también tiene un grupo de chat y también tiene cursos donde ayuda a entender por medio de una praxis el camino que cada uno podemos elegir o de autoconocimiento. Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes y no siendo más una excelente noche y agradezco a cada uno de los partícipes. Un gran abrazo, Mauro. Gran Muchas abrazo, gracias. Milo, gran abrazo a todos. Hasta luego.